Buenos días, compañeros, buenos días, facilitador. Mi nombre es Gonzalo Jiménez Sánchez. Soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Digo buenos días porque estoy grabando este video aproximadamente a las 11:08 de la mañana de un sábado 9 de septiembre de 2017 desde la Ciudad de México. Y pues esto es parte de las actividades del curso propedéutico para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y dentro del área de matemáticas, el nombre de mi investigación es ¿por qué tenemos miedo a las matemáticas? Y pues antes les voy a decir más o menos de qué se va a tratar esta exposición. Voy a tratar de explicar qué son las matemáticas, son o no importantes las matemáticas, por qué las rechazamos, por qué no las enfrentamos, por qué desde una temprana edad se nos hacen difíciles. Después vamos a ver algunas gráficas de la encuesta, de las respuestas de la encuesta que también fue parte de la investigación, así como un par de preguntas de la entrevista de mi investigación de campo que también es parte de esta investigación. Y pues al final les voy a dar mis conclusiones antes de ver algunas ideas importantes de los documentos que me ayudaron en esta investigación, documentos que encontré en la red utilizando los buscadores académicos. Bueno, antes que nada, ¿qué son las matemáticas? Bueno, las matemáticas, su origen etimológico es griego, es una ciencia que utiliza números, figuras geométricas, símbolos, y la relación que existe entre estos símbolos y figuras geométricas, números, las matemáticas se dedica a eso, y estos números, figuras geométricas, símbolos nos ayudan a interpretar la naturaleza, a interpretar el universo, a ir más allá. Y por eso pues es una materia, una asignatura importante. ¿Son importantes? Sí, son importantes, porque son un lenguaje que nos ayudan a comunicarnos con la naturaleza y con el universo, a interpretarla. Así como comúnmente utilizamos, en nuestro caso, el idioma español para entender lo que queremos decir, para entender lo que queremos expresar, las matemáticas nos ayudan a interpretar el universo y la naturaleza con estos números y símbolos que se utilizan en esta ciencia. Ahora, si es una materia importante, ¿por qué le tenemos miedo? ¿O por qué no la queremos enfrentar? ¿Por qué desde niños nos parece algo difícil? En mi opinión personal es que es lo que nos enseñan. Nos enseñan desde niños que está bien el que no nos gusten las matemáticas. Yo le puse miedo a las matemáticas por una experiencia personal. Yo desde muy pequeño pues le tuve miedo a las matemáticas. Entonces yo creo que en esta investigación pues eso lo reflejé. Lo primero que me vino a la mente cuando di matemáticas, qué se me ocurría, en qué manera, qué es lo que podía investigar de las matemáticas. Se me ocurrió el miedo a las matemáticas y pues yo me di cuenta que no soy el único, sino que pues sí existe este rechazo, y lo vuelvo a comentar, es de alguna manera tolerado desde la familia. Entonces yo creo que ese es un error desde un principio, y por eso se tiene esta tolerancia a decir, bueno, si no eres bueno en las matemáticas está bien, no hay problema, porque en realidad una gran mayoría de la población estudiantil tiene este problema. Ahora, a través de los años de estudio, nuestros gustos van cambiando. Siempre cuando a uno le preguntan de niño qué quieres estudiar, qué quieres ser, pues uno de niño no tiene una idea muy clara.
tiene la influencia tal vez de la familia, de los padres, de amigos, pero no tienes una idea muy clara de qué es lo que quieres estudiar. Ahora, si desde niño te enseñan que las matemáticas son algo difícil, son algo que está bien si no lo entiendes, que está bien si no te gustan, en mi caso, que estuvo bien, que les tuviera miedo, entonces eso es un error, porque las matemáticas es una materia muy importante que nos ayudan a tener paciencia, a ser más críticos, a leer entre líneas. Entonces son una materia muy importante, son como leer y escribir. Así como sabemos leer y escribir, es importante entender bien por qué 2 más 2 son 4, por qué 2 por 2 son 4. Muchas veces nos enseñan a recitar estas tablas de multiplicar desde niños, 3 por 3, 6, 3 por 4, 12, pero en realidad cuando uno es niño no entiende muy bien por qué, de dónde sale este número. Entonces no tenemos unas bases sólidas que nos puedan ayudar a inmiscuirnos, a buscar más allá, problemas más avanzados de las matemáticas. Entonces si no tenemos unas bases sólidas, unos cimientos fuertes, por eso el momento que vamos avanzando, pues en realidad no tenemos muy bien idea de hacia dónde vamos o hacia dónde nos están llevando las matemáticas. Pero yo creo que esto podría cambiar si desde niños nos enseñaran que las matemáticas son muy importantes y que no les debemos de tener miedo, que debemos de enfrentarlas y que las matemáticas nos van a ayudar a encontrar cosas interesantísimas en nuestra vida estudiantil. Ahora, encontré varios documentos en mi investigación. Yo lo que intenté fue que estos documentos no fueran demasiado largos, que sí fueran interesantes, que estuvieran respaldados por alguna institución académica, pero que yo los pudiera leer completos para pues yo sacar las ideas más importantes y así poder integrarlos a mi investigación de una manera más completa. En esta presentación les voy a hablar específicamente de uno que me parece que es el más completo y el que más interesante. De alguna manera todos los documentos encontré que nos hacen ver que las matemáticas son importantes y que debe de haber una relación entre docente, estudiante, escuela, para que las matemáticas del alumno las pueda entender de una mejor manera, para que el docente pueda encontrar diferentes métodos para que el alumno se interese más por las matemáticas, y también en el ambiente en el que se enseñan las matemáticas es muy importante. Entonces, es lo que encontré en estos documentos. En específico les voy a hablar de uno que se llama Problemas y desafíos en educación matemática, y qué nos ofrece hoy la didáctica de la matemática para afrontarlos, qué nos está ofreciendo la enseñanza, la docencia, para que tanto docentes como estudiantes podamos afrontar esta enseñanza de las matemáticas, que es muy importante. Algunas de las ideas más importantes es, como ya lo había dicho anteriormente, es que todos vemos que son importantes las matemáticas, pero ¿cómo podemos hacer que el alumno se involucre en las matemáticas? Con bases sólidas, que desde un principio entienda el estudiante desde por qué 2 más 2 son 4, y que no solamente 2 más 2 son 4, sino que él puede encontrar la manera de llegar a ese 4 por sí solo, por sí mismo, que se involucre en ese aprendizaje. Al alumno entender que 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4, que 3 más 1 es 4, que 3 por 3 es 9, pero cuando él encuentre los métodos que a él le parezcan más sencillos para llegar a ese resultado, él se va a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de que las matemáticas es un mundo maravilloso, porque no te muestra un solo camino,
Hay muchos caminos para llegar a una respuesta y las matemáticas te dan esa oportunidad de encontrar esos caminos. Entonces sí es importante que el alumno se involucre en su aprendizaje para que vea que hay muchas maneras de encontrar resultados y de resolver problemas en las matemáticas. También es importante la relación del docente-estudiante. El docente debe de darse cuenta de que pues no todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje, o sea, y no quiere decir que las matemáticas sean únicamente para la gente lista, porque también tenemos esa idea de que las matemáticas pues son únicamente para los listos, y pues si no sabes matemáticas es que no eres demasiado listo. Otro error. Entonces sí se debe de impulsar a los niños desde muy pequeños, desde que están aprendiendo las primeras bases matemáticas, a que hay diferentes caminos, a que si no entiendes en ese momento, no es que no sean para ti las matemáticas, sino que tienes que inmiscuirte en tu aprendizaje, ver la manera de encontrar los resultados. Entonces yo creo que sí es importante esa parte del docente. Otra idea importante, que la verdad esta sí me pareció la más interesante, es que el conocimiento matemático nos ayuda a hacer frente a los desafíos actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es que hay símbolos, que hay números, que hay figuras geométricas, sino que al nosotros inmiscuirnos en esto, los que estamos adquiriendo es el aprender a enfrentar los problemas, a ser más críticos, a leer entre líneas, a darnos cuenta de que las matemáticas van más allá de tan solo aprender ecuaciones o aprender álgebra, sino que cuando leamos un libro vamos a leer entre líneas y vamos a entender más rápido las ideas, lo que nos quiere decir el autor de ese libro. O cuando veamos una pintura vamos a ver de manera diferente qué hay en esa pintura, qué hay en ese libro, qué hay en esa obra en la que el autor quiere expresar algo. Entonces las matemáticas nos abren todo este tipo de nuevas opciones, de nuevas puertas. Entonces, por esto yo creo que son muy importantes las matemáticas. Ahora, en mi investigación de campo, que fue algo la verdad muy interesante, porque pues digo, es la primera vez que yo hago una investigación de este tipo y hay que enfrentarte al acudir a una empresa, al que una persona te acepte una entrevista. Entonces a mí se me hizo muy interesante. La verdad fue una parte que disfruté mucho de la investigación porque es la primera vez que me enfrento a esto, pero fue algo que disfruté a fin de cuentas. Ahora, las respuestas de la encuesta, estas son algunas de las respuestas. Una de mis preguntas fue: ¿te gustan las matemáticas? La mayoría respondió que sí le gustan las matemáticas. Al hacer la encuesta yo lo que traté es que me respondieran más bien gente conocida, gente que no estuviera inmiscuida tanto en el curso propedéutico, porque al estar en el área de ciencias exactas y matemáticas, pues sí iba a ser como la tendencia más a que les gustaran las matemáticas. Entonces yo traté de que las respuestas fueran más diversas para que la información final pues me pudiera decir un poquito más. Ahora, cuando en la pregunta que hice de las siguientes asignaturas, ¿cuál es tu favorita? Pues ya yo puse una de ellas, español, y la mayoría de la gente escogió español sobre las matemáticas. De hecho, las matemáticas únicamente le escogieron 2 personas. Esta encuesta está basada en 14 personas que la respondieron completa. Entonces son las respuestas basadas en los resultados basados en estas 14 encuestas que se respondieron. Ahora,
Una de las preguntas también fue que si el conocimiento de las matemáticas en el trabajo es o no importante. Con esto yo quería, con esta pregunta yo lo que quería saber o encontrar es que a pesar de que no nos gustan las matemáticas o a pesar de que hay como este rechazo generalizado, pues nos damos cuenta de que en realidad sí nos ayudan, de que en realidad están ahí las matemáticas todo el tiempo, de que en realidad en el trabajo tal vez no ya hacemos ecuaciones muy complicadas ni de un grado muy avanzado, pero las operaciones básicas o fracciones o todo este tipo de situaciones que son también parte de la matemática, estadísticas, todo esto que también es muy importante, pues sí nos ayudan, sí están ahí con nosotros y de alguna manera pues yo lo que quería es que nos diéramos cuenta de que es importante, como lo vuelvo a repetir, que tengamos unas bases sólidas para ir más allá y avanzar más en lo que es el mundo de las matemáticas. Ahora, la entrevista también fue algo muy interesante, que también es parte de la investigación. Y aquí lo que les quiero mostrar es nada más un par de respuestas a las preguntas que le hice. La persona que entrevisté se llama María Pérez, muy amable. Además sus respuestas fueron muy interesantes, fueron espontáneas. Entonces, una de las preguntas que le hice fue: ¿cómo nos ayudan las matemáticas a resolver problemas? Y su respuesta, se las voy a poner en un momento, permítanme, es esta. Entonces la pregunta fue: ¿cómo nos ayudan las matemáticas a resolver problemas en general en nuestra vida diaria? Y esta fue la respuesta de María Pérez. Yo pienso, hay información que no tengo, pero las matemáticas definitivamente te ayudan a ser una persona centrada, paciente, porque a veces hasta para aprenderlas se necesita paciencia y para el que las explica pues todavía más. Entonces yo siento, desde mi punto de vista, las matemáticas definitivamente son básicas para formar tu carácter. Ahí entra la paciencia, la tolerancia y la disposición que tengas para aprenderlas. Tú. Muy bien. Entonces ahí está la respuesta a esta pregunta. Y a mí la verdad se me hizo muy interesante el que María Pérez hablara de paciencia, de carácter. Yo creo que sí, sí es importante. Las matemáticas te ayudan a ser más tolerante, a tener más paciencia, a darte cuenta de que si no es por el lado derecho, busca por el lado izquierdo. Si no es por el lado izquierdo, busca por el centro. Entonces tienes que manejar tu paciencia y tolerancia para encontrar esta respuesta. Entonces las matemáticas nos ayudan a resolver problemas, a buscar respuestas, no quedarnos estáticos esperando a que alguien nos ayude, que la respuesta nos caiga del cielo. Entonces yo creo que sí es muy importante. La otra pregunta que quiero que escuchemos es el, el nombre que da a esta investigación: miedo a las matemáticas. Entonces yo le pregunté si ella en algún momento en su vida académica tuvo miedo a las matemáticas, y su respuesta, permítanme, ahorita se las pongo, fue esta. ¿Por alguna razón? Sí, definitivamente son tan importantes y tan relacionado esto que me preguntas como la pregunta anterior, porque desde muy pequeños la mamá te dice, ah, caray, va a llevar matemáticas. Qué complicado es. Desde ese momento ya te están señalando o etiquetando que es una materia difícil. Cuando tú entras incluso a determinado grado escolar, llámese secundaria, prepa, la mamá lo primero que dice, híjole, va a llevar quebrados, va a llevar raíz cuadrada. Entonces, desde ese momento están etiquetando las matemáticas como si fuera algo muy complicado y empiezas a tener miedo. Yo pienso que en mi vida lo tuve en la secundaria, definitivamente. Ahora tú. Muy bien. Bueno, pues esa es la respuesta a la pregunta en específico de por qué se le tiene miedo a las matemáticas. María Pérez nos dice que la familia
tiene una influencia muy fuerte cuando somos pequeños. Entonces, si la familia desde el primer momento en que vas a la escuela, tienen esta idea que a ellos también se las heredaron, también fue por influencia de la familia, de que son difíciles y está bien si no eres bueno en las matemáticas, que está bien si tienes miedo, está mal. Entonces, lo que debemos de enseñar a los niños es enfrentarse a los problemas, a afrontar los retos, y eso también nos lo enseñan las matemáticas. Entonces, fueron las respuestas a dos de las preguntas en la entrevista, y pues vamos a cerrar con las conclusiones de esta investigación. Entonces, las matemáticas son un lenguaje en la naturaleza, son un lenguaje que nos ayudan a interpretar el universo, a ir más allá, distancias, velocidad luz, con eso podemos calcular más o menos cuánto tiempo tiene cada planeta en el universo, la distancia de las estrellas, cuánta vida, cuántos años tiene una estrella. Entonces sí son muy importantes porque nos ayudan a interpretar el universo. Desde pequeño al niño se le debe de dar bases sólidas y fuertes para que él pueda avanzar y buscar sus respuestas dentro del área de matemáticas, para que pueda ir hacia las matemáticas más avanzadas y no nos quedemos únicamente con las matemáticas básicas. Otra cosa importante en esta conclusión es que todos de alguna manera estamos conscientes de que las matemáticas son importantes. Si lo sabemos, entonces debemos de transmitir esa importancia a los niños, esa importancia a los estudiantes, que son difíciles, pueden llegar a ser difíciles, pero si desde pequeños se nos enseña a buscar esos caminos diferentes para resolver los problemas, pues en lugar de que se nos hagan difíciles y en lugar de querer eludirlas, tenemos que enfrentarlas. Entonces yo creo que eso sí es muy muy importante, y que pues que las matemáticas nos ayudan a ser personas con más criterio, pensantes, críticos, que no nos vamos a querer tragar cualquier cosa que nos digan, sino que primero lo vamos a evaluar, escuchar. De hecho, también nos ayudan a involucrarnos en el aprendizaje, que es parte del nuevo método de enseñanza. Pongo como ejemplo a la Universidad Abierta de Distancia de México. Aquí se nos enseña que nosotros tenemos que involucrarnos en nuestro aprendizaje. Yo creo que las matemáticas también nos ayudan a eso y nos enseñan eso. Y pues con esto yo cierro mi presentación. Les agradezco mucho a quien se tome el tiempo de ver y de escuchar mi presentación dentro del área de matemáticas. ¿Por qué tenemos miedo a las matemáticas? Mi nombre es Gonzalo Jiménez Sánchez, y pues quiero agradecer a la Universidad Abierta a Distancia de México por la oportunidad. Quiero agradecer a mis compañeros y quiero agradecer al facilitador la oportunidad. Muchas gracias. Adiós.